Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el vía crucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología y medicina forense políticas. Bienvenidos al programa número 424 de Fuera de Orden. Hoy es el lunes 17 de mayo del año 2021. Gracias por estar de vuelta. Como todas las noches, les saluda Daniel Lara Farías. De nuevo acá, gracias al apoyo que nos brindan nuestros suscriptores en Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf. Con tu apoyo me ayudas a seguir creando contenidos para todos. Si quieres comunicarte conmigo de forma directa para hacerme saber tus comentarios, tus cuentos, tus historias o tus informaciones, facebook.com/delaraftv, facebook.com/delaraftv es mi página de Facebook. Dale me gusta y entra en comunicación directa con nosotros. Bien. Es una semana, voy a terminar una semana bastante difícil para el pueblo de Israel. Nosotros habíamos conversado la semana pasada sobre lo que esto significaba, sobre lo que estaba ocurriendo en Israel y sobre la defensa que el Estado de Israel estaba haciendo de su territorio. Por supuesto, ha habido acontecimientos de última hora que ameritan una aproximación adicional, sobre todo porque estamos hablando de vidas humanas, de daños colaterales y de posiciones que de alguna manera, al ser evaluadas en medios de comunicación de alcance internacional, podrían llevarnos a pensar que hay dos escenarios de guerra. Un escenario de guerra clásica, un campo de guerra militar, y un escenario de guerra de la opinión o de la información. Todos estamos claros de que cuando hay una guerra la primera víctima es la verdad, pero también estamos claros que es fácil determinar quién está mintiendo a la hora de mostrar evidencias y a la hora de verificar que dichos hechos corresponden a la verdad. Sin embargo, es necesario llamar la atención sobre un hecho en particular. Y es que no hay en ninguna parte del mundo, un movimiento de personalidades y de medios de comunicación en contra de un país para llamar a su boicot, para llamar a su derribo, e inclusive a su inexistencia, como lo hay contra Israel. Ya eso es sospechoso, sobre todo cuando uno ve quiénes son los agrupados. Cuando uno ve a gente tradicionalmente presta a fotografiarse con tiranos, condenando al Estado de Israel, uno no puede hacer menos que pensar que en efecto algo bueno está haciendo Israel para que los personajes que se abrazan con Chávez, con Fidel Castro, etcétera,
sientan que Israel es su enemigo. Bueno, ¿se acuerdan de lo que dijo Hugo Chávez en su momento? Aquellas famosas palabras donde maldijo el Estado de Israel desde lo más profundo de sus vísceras, esas son sus palabras. Cuando dijo eso, todos recordamos la que le vino después a Chávez, que no fue nada fácil ni para él ni para el país. Y sin duda alguna, a pesar de que podamos ser escépticos, no creyentes, ateos o simplemente no somos supersticiosos, no deja de llamar la atención una particularidad como esa, que por la mañana digas que maldices al Estado de Israel desde lo más profundo de tus vísceras y pocos años después aparezcan tus vísceras expuestas a los médicos oncólogos. Pero ya eso es otro tema. Aquí lo fundamental está en por qué en este momento es noticia Israel. Israel es noticia en este momento porque se están realizando acciones militares en el Medio Oriente que han llevado a el ejército israelí a atacar posiciones en la Franja de Gaza, que es territorio de la Autoridad Nacional Palestina. Esas acciones contra esos objetivos del grupo terrorista Hamas y de la Yihad Islámica ha venido envuelta en una serie de situaciones de agitación dentro de Israel y en sus alrededores en contra de Israel. Por un lado están las animosidades correspondientes a las fechas de celebración del fin del Ramadán, festividad religiosa islámica, y a la celebración popular de la liberación, de la última liberación de Jerusalén, que celebran los israelíes por estos días, como conmemoración de lo que fuera la liberación de esta ciudad de manos enemigas. Recuérdense que en la guerra del año 67 los israelíes recuperaron a Jerusalén, de esta vez de las manos del poder militar jordano. Esa celebración que se hace todos los años al coincidir con el fin de Ramadán, bueno, significó una serie de situaciones difíciles allí en los lugares santos de ambas religiones y los choques entre cada una de las personas y los problemas de calle de alguna manera calentaron el asunto. Súmele a esto que actualmente en Israel no hay un gobierno electo en ejercicio, sino que hay una especie de gobierno temporal, pues en las últimas elecciones ningún candidato obtuvo la mayoría para gobernar y ninguno de los partidos con representación en el Parlamento, en la Knesset de Israel, ha aceptado formar gobierno de coalición. No lo logró Netanyahu y no lo logró el líder opositor que también fue llamado en su momento a formar gobierno. Ninguno de los dos ha podido formar gobierno, lo que de alguna manera podría ofrecer una imagen de inestabilidad política, porque hay una especie de problemita allí donde no se sabe muy bien dónde está el liderazgo político israelí y ese momento fue aprovechado sin duda alguna por los terroristas. Luego está el hecho electoral que debería ocurrir en el territorio de Cisjordania. Recuérdense que hay dos territorios palestinos. Ambos territorios fueron cedidos por Israel a través de las negociaciones de Oslo que permitieron que en el año 2005 se le entregara la Franja de Gaza a control completo de la Autoridad Nacional Palestina, así como territorios de Cisjordania. Lamentablemente, después de que se les otorgó el territorio, el mismo cayó en manos, por lo menos la Franja de Gaza, cayó en manos de los grupos terroristas Hamas y la Yihad Islámica, quienes libraron una guerra civil en contra del grupo Al-Fatah,
que fundara en su momento Yasser Arafat, y queda entonces la Franja de Gaza en manos de Hamas y Cisjordania en manos de la ANP. Esto significa que estos dos grupos, cada vez que quieren buscar el uno sobre el otro un mejor posicionamiento, agitan la crisis contra Israel. Parece ser que venía un proceso electoral en los territorios controlados por la ANP, y parece ser que a Mahmoud Abbas, jefe del gobierno de la ANP y jefe de Al-Fatah, heredado de las manos de Yasser Arafat, parece que no le convenía lo que podía pasar en esas elecciones y decidió suspenderlas. Todo eso entonces, ¿dónde está? Bueno, que hay una especie de caldo de cultivo allí para que ocurran situaciones difíciles. Hemos hecho el esfuerzo de conversar, de buscar información sobre el asunto. Ha habido casos difíciles y situaciones complicadas. Por ejemplo, ocurrió la situación de la respuesta que dio Israel con bombardeos a posiciones de Hamas y de la Yihad Islámica en territorio de Gaza. Y eso dio como consecuencia dos hechos que son los que más han llamado la atención. Uno, que se desalojó o se le pidió a varios medios de comunicación internacionales como Al Jazeera y la Associated Press, agencia noticiosa, que se retiraran del edificio en el cual asentaban sus oficinas, puesto que iban a ser bombardeados. En efecto, tuvieron una hora para retirarse y luego de esa hora bombardearon el edificio, pues descubrieron, se dice Israel, que en dichas posiciones había agentes de inteligencia de Hamas. Eso, por supuesto, ha puesto una vez más, a la prensa internacional, sobre todo a la prensa occidental, en contra de Israel. Y el otro suceso está relacionado al bombardeo de una zona dentro de Gaza de refugiados en los cuales murieron miembros de una familia completa, entre los cuales había 8 niños. Lo de los niños muertos es muy delicado, obviamente, porque es algo que nadie quiere que ocurra en una guerra. Sin embargo, las informaciones son cruzadas porque se piensa que el cabeza de esa familia estaba siendo buscado por terrorismo, e inclusive se indica que no solamente él estaría siendo buscado por terrorismo, sino que escondía en su casa líderes terroristas que no se sabe si finalmente fueron evacuados. Vamos entonces a ver a continuación este video explicativo de la defensa que hace Israel de su territorio y de sus acciones. Y posteriormente estaremos conversando con el capitán Ronnie Kaplan de la Fuerza de Defensa de Israel, quien nos explicará qué es esta acción Guardián de las Murallas y por qué razón esta acción de defensa de Israel ha dejado las consecuencias lamentables que ha dejado. Nos vemos en el siguiente segmento. When I was the Prime Minister of Canada, I was often asked this question: why do you support Israel? My response, in effect, was always the same. Why wouldn't I support Israel? Why wouldn't I support a fellow democratic nation where open elections, free speech, and religious tolerance are the everyday norm? Why wouldn't I support a country with a vibrant free press and an independent judiciary? Why wouldn't I support a valuable trading partner and a wellspring of amazing technological innovation? Why wouldn't I support our most critical ally in the Middle East and in the international struggle against terrorism? In a rational world, in a world where simple common sense prevailed, the question, why do you support Israel, would be like asking, why do you support Australia or Canada? But we don't live in that rational common sense world. So the case for Israel has to be made over and over. I, for one, am happy to make it. Let me start with this. Every military action Israel has ever taken has been to protect itself. Israel is not an aggressor state. It's a defensive state. This has been true from its founding to this day. As a fledgling nation in 1948, Israel was immediately attacked by its Arab neighbors. Their goal was not to contain the tiny new country. It was to annihilate it. No nation came to Israel's aid.
Not the United States, not my country, Canada, not the United Kingdom, no one. They all thought Israel would lose, but it didn't lose. It won. In 1967, Israel's neighbors again sought to utterly destroy the Jewish state, a nation that had then existed for 2 decades. Again, Israel prevailed, and it survived another all-out attack in 1973. Those are the big wars, but I'm not sure there's been a single day in Israel's entire history when some act of terror has not been waged against it, inside or outside its borders. There have been 2 bloody waves of terror, so-called intifadas, in the late 1980s and the early 2000s, when Israelis were blown up on buses, at pizza parlors, and celebrating weddings. There have been incursions from terror groups like Hezbollah in Lebanon. There have been thousands of rocket attacks from Hamas in the Gaza Strip, even after Israel completely withdrew from that territory in 2005. In between the wars, in between the terror, Israel has sought peace with its neighbors, and it has achieved peace treaties with Egypt and Jordan. For others, however, every Israeli gesture for peace is met with incitement and violence. I recount this history for one reason. Any nation that has endured what Israel has endured could easily have become a police state. But through it all, Israel has never abandoned its commitment to the rule of law, to democracy, to tolerance. 1/5 of its citizens are Muslim. They enjoy the same rights as Jewish citizens. They occupy key positions in the nation's courts, press, and government, and they have their own parties representing them in the Knesset, Israel's parliament. To say that Muslims in Israel are the freest Muslims in the region is an understatement. How about this as a human rights test? Prisoners in Israel, be they Jewish or Arab, are well treated, well fed, and have access to the best possible medical care. Parents and spouses of these prisoners know where they are and that they are safe. Who else in the region but Israel can make that claim? Through all the wars and all the terror, Israel has survived, and especially in the last 20 years, it has thrived. It's known as Startup Nation, and with good reason. Key components of your cell phone and your laptop were designed in Israel. A drug or a medical device that has saved your life or the life of a loved one may have been developed in Israel. Yet there are leftist politicians, activists, artists, academics, and college students who devote their lives to denouncing Israel, calling for boycotts, demanding it be cut off from academic and professional societies. Do they denounce the Palestinian leadership that hasn't held an election in well over a decade? Do they denounce the leadership of Hamas, who use women and children as human shields to protect their fighters? No, they denounce free, vibrant, democratic, innovative Israel. With all the brutal and violent regimes, not only in the Middle East, but around the world, how is one to explain singling out Israel for condemnation? Sadly, only one explanation fits: anti-Semitism. Do these haters of Israel question the legitimacy of any other democratic nation, of any nation for that matter? Of course, the answer is no. Somehow, they only manage to oppose the Jewish one. The State of Israel has now existed for 70 years. It is one of the freest, most prosperous, most successful nations on earth. Why do I support Israel? Why wouldn't I? Why wouldn't anyone? I'm Stephen Harper, 22nd Prime Minister of Canada for Prager University.